Arrancamos entonces, ¿qué mirás? Con el primer invitado de lo que va a ser este programa del día de la fecha 18 de octubre de 2018. Ya es un clásico. Claro, no es un invitado. No, claro, es verdad. ¿Me permitís corregirte? Sí, es nuestro sí. panelista. Es el plantel Es nuestro fijo. panelista, es verdad. Claro. Es verdad, es nuestro columnista. Exacto. ¿Usted perdón. ya se considera así, Felipe Meliquio? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Siempre digo lo mismo, pero es para que se me salga el lado de la humildad, pero no me siento con ese mote. Ahí va, bien. Pero Hace su aporte. Hago mi digamos. aporte cada 3 semanas. Pero no se siente como columnista, pues yo lo veo y bueno. estructuralmente está bien dirigido, Sí, sí. lleva Tal vez usted la batuta, claro. está muy bien. Pero Tal vez sí te sentís parte. Lo importante es ser parte. Exactamente. Sin título, sin Cada 3 rótulo. semanas voy poniendo mi semillita, mi parte de mí. Muy bien, excelente. bueno, sí. Y bueno, Felipe Meliquio es para quienes no lo habían escuchado todavía, aún a pesar de que estuvo todo el año, es quien nos va a estar acompañando, nos va a estar guiando en lo que va a ser esta ya su clásica columna de literatura. Sí, hoy traje un tema muy interesante y tiene que ver con, bueno, el día de ayer fue el 17 de octubre, Sí. fue el Día de la Lealtad, muy importante para todo el movimiento nacional y todo lo ligado a la política peronista y claramente ese momento histórico que fue la Plaza de Mayo colmada de gente, de trabajadores ya en 1945 como actores políticos. Creo que lo más importante, seas peronista, antiperonista, sea lo que sea, el momento histórico fue ese, entonces es importante aclararlo. Y hoy, un día después, para conmemorar lo sucedido, traje una columna que es un poco político y un poco como lo que me trae a mí, que es la literatura, de ese lado, ¿no? Bien. Que es, según las lecturas que yo tuve, Perón como poeta. Bien. Vos No tira sé esa si bomba. alguna vez, seguramente algo de material habrá, pero Perón como poeta no Pero era algo... Yo te digo, arranqué a leer, voy a dar Bien, una me breve gusta. explicación. Arranqué a leer yo, Me gusta la primera lectura que me cayó a mí fue Filosofía Peronista, que creo que es un libro escrito por él, en donde yo arrancaba a leerlo y digo, ¿este chabón es un político o qué es? Porque había definiciones, había palabras, había cosas que lo excedían. Luego leí Conducción Política, la famosa Biblia, y también encontré componentes muy interesantes. Componentes literarios, digamos, Literarios, ¿no? exacto, pero que decía, ¿esto es política o es literatura, es arte, es poesía? No poesía como eso de estrofas, sino poesía en el contenido poético. Claro. Si querés, para que no sea solo chamullo, voy a leer una cita que traje, Bueno, porque a acá ver. vengo a justificar, no vengo porque sí. Bien, vamos. Así que te leo una Sí, cita de sí, Conducción sí. Política. No se trata aquí, en los fenómenos humanos, de un cálculo actuarial que se puede hacer con cifras. No se puede aquí realizar un ajustado método de cálculo de posibilidades porque desgraciadamente todavía no hemos podido representar los factores que juegan dentro del hombre y de su alma por números, cifras o coeficientes. Es Bien. impresionante, ¿no? Está hablando de que el alma del ser humano, el interior del ser humano, no se puede representar por cifras. Entonces, ¿por qué se puede representar? Por emociones, por cosas intangibles. Te viene a repensar, esto excede la política. Te dice, mirá, el ser humano no vamos a poder hablar de probabilidades 90%, 50%, porque el interior del ser humano es algo más de eso. Claro, Entonces ahí dije, bueno, a partir de esa frase voy a armar la columna. bien. Entonces, bueno, traje otras, si querés, continúo. Sí, a ver. Otra que es muy interesante, que se mete un poco en lo económico, dice, la riqueza se arregla con negocios, tanto entre los hombres como entre las naciones. Si con los hombres pasa así, ¿por qué no ha de pasar lo mismo con las naciones? La economía y las finanzas de una nación son las de un hombre amplificadas, nada más que eso. Entonces yo pensé, ¿hacía falta que utilice una metáfora como esa, una explicación económica? No es justo que hable de hombre sabiendo que la doctrina peronista es profundamente buenista. No relacionó a una nación con cualquier cosa, con un animal, con una boludez, sino que habló del hombre, habló del ser humano. Entonces, yo arranqué a repensar una bocha, ¿no? Si la nación tiene componentes de hombre, Sí, ¿por qué, a ver, si algunos de sus aspectos son los de un hombre amplificado, podría tener otros, esta nación, componentes del ser humano, ¿no? Podría tener intereses, preferencias, podría tener emociones una nación. ¿Puede ser una nación emotiva? ¿Se puede movilizar, entristecer siquiera por las realidades marginadas? Nos trae reflexiones que bien podrían provenir de un libro existencialista, o algo por el estilo. claro. Por eso Perón es un poeta. No, es muy interesante eso, ¿no? Como de repente, cómo se puede llegar a pensar de una frase, digamos, un contenido así como el que nos estás trayendo.
Y sí, puede ser posible. Es como raro, ¿no? Porque ya entramos como en el campo filosófico en algún punto. Sí. No, que mientras escuchaba a Feli, como que me pensaba qué es lo que hace que alguien se convierta en uno, una poeta para uno. O qué es poesía para uno. Porque también hay veces que capaz uno se encuentra con situaciones en la vida en las que cosas le parecen poéticas, que en la estructura, por así decirlo, semántica no lo son, pero que no dejan de ser poesía al fin. Por eso lo que me parecía interesante, que lo quería preguntar antes, pero Feli un poco lo dijo, era qué era para Feli un poeta. Exactamente. Está ligado a la metáfora, poesía siempre está ligada a la metáfora. Y lo que utiliza acá, y lo utiliza de una manera muy interesante, es la metáfora. Entonces por eso yo digo que es un poeta, no por los versos y la poesía, sino por el contenido metafórico. Ahí va. Bien, como que ese sería el sustento. Exactamente. Entonces. Sí. No, vamos a seguir escuchando, después vamos a comentar. No quiero interrumpir al columnista, por favor. Tranquilo. Está bueno que lo construyamos en conjunto. Bueno, también bajo el subtítulo, otra cita, ¿no? Miren ya el subtítulo, ¿no? Ya no te está hablando de boludeces. Bajo el subtítulo, un alma colectiva. En conducción política, sí. Dice. Toda organización presupone la formación de todas las almas creando un alma colectiva, que piense congruentemente y actúe congruentemente. Después, el organismo, cuando tiene alma, marcha solo, pues el alma lo va llevando. Son las almas las que llevan los cuerpos y no los cuerpos los que llevan las almas. Muy bien. ¿Por qué te habla de algo inmaterial? Cuando te podría decir de juntémonos y pensemos y vayamos para adelante, te habla de alma. Este chavo no te habla de material, te va lo inmaterial. Por eso yo creo que es un poeta. Claro, porque a la hora quizás de transmitir lo que para él era la construcción política, utilizaba recursos que no son clásicos dentro de, por lo menos de la política contemporánea. Quizás en esa época había algo de esto, pero con esta potencia había poco, seguramente, digamos. Y algo que me llamó mucho la atención, que te quería preguntar a vos, Diego, es el concepto de intuición que tiene. ¿Cómo el concepto de intuición? No, que habla de que la política es muy necesaria también la intuición, además del raciocinio histórico, de la evidencia empírica de las situaciones, también te habla de la intuición. Y eso es una cosa que no se sabe científicamente. Claro. Y eso se podría vincular con el arte, como para cerrando el círculo. Sí. Agustín Otero, tenía ganas de decir algo de que empezó la columna, pero hizo silencio. Sí, porque me fueron surgiendo reflexiones que no sé si van a aportar mucho, digamos, ¿no? Un poco lo que decía Guini al principio digo, es una linda pregunta, ¿no? El vínculo entre la política y la literatura o la política y el arte. Claramente creo que, digamos, sin saber mucho, sinceramente, sobre la figura histórica de Perón y sobre después el movimiento, digo, hay un montón de referentes artísticos que desde su práctica artística, de su praxis artística, fueron aportando, ¿no? Y con un gran aporte, y creo que el peronismo también se nutrió de eso a lo largo de la historia. Pensar en Perón como un poeta me hace acordar quizás... Hasta redundantes, ¿no? Como quizás en el sentido de que estaba rodeado de eso y sí, es un poco una retroalimentación, capaz. Digo, en términos clásicos, para mí no lo es claramente, ¿no? Por esto que veníamos mencionando. Yo tampoco digo que el término de poeta lo vayase, sino que un complemento. Claro. Pero está bueno, me parece que es un lindo disparador para pensar muchas cosas como estas, ¿no? No, que también, yendo más allá, sino yendo capaz a lo que es la poesía, para mí se la tiende a poner en un lugar muy superior, o al poeta con un talento muy superior, cuando yo considero que para mí todos en algún momento de nuestra vida somos poetas. Bien. Porque me parece que la poesía pasa por esto que vos decías, de ir a lo inmaterial y de quizás poder interpretar la vida y contarla de una manera en el cual ese discurso toca otras cosas que no son solo las intelectuales en métodos de pensar las cosas estructuralmente, sino que va a algo que a vos te atraviesa y te interpela por otro lado. Entonces considero que la poesía en realidad está entre nosotros todo el tiempo. No es algo que está ahí bohemia. No es algo inalcanzable. Claro. Y me parece que está bueno esto que decís, Gini, también por el hecho de que además la poesía dentro de las disciplinas artísticas se caracteriza por ser algo más, no sé si elitista, pero sí como más cerrado y muy poco inclusivo, si se quiere. Y también depende de dónde uno se pare, por todo esto que venimos hablando, donde uno se pare
a la hora de definir qué es el arte también, ¿no? Sí. Y seguramente desde aquellos artistas con cierto compromiso político, y van a encontrar en los discursos de Perón un montón de motivaciones que seguramente ahí hay arte. Entonces también, ahí está lo subjetivo también, que para mí juega un rol importante, ¿no? Sí, es cierto. Además, si lo tomamos, por ejemplo, a Perón como artista, vamos a conducción política y te habla de el arte de conducir, por ejemplo. Es polisémico este señor famoso, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Muy lindo. ¿Querés algo más? Sí, hay algo más. Cuente. tengo una cita más. Sí, por supuesto. Estamos hablando de la intuición y cómo trae otro concepto que no sé si tiene un basamento científico, sin embargo, es casi metafórico, diría. Lo leo. Y cuando se le da un problema y se le dice que haga la apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre va con una resolución preconcebida. Es decir, toma la resolución antes de apreciarla y es el subconsciente del individuo, trabajando mediante la intuición, el que lo va llevando a esa dirección. Te habla de preconcebido, te habla de subconsciente. ¿Dónde están los globos y las frases cristalinas de hoy? Claro. ¿Dónde están? Claro, en la profundidad, o sea, el uso del tipo de las palabras. No es un léxico superficial, digamos. No, y es justo. Además, ¿qué sabemos de preconcebido? Hay algo que no se puede concebir antes de... O algo, está hablando algo mágico acá, siento yo. Porque uno concebimos las cosas cuando las pensamos. Acá preconcebido, antes de pensarlo. Eso claro. no tiene nada científico y te lo pone para que lo repensemos, para mí, ¿no? Muy a mí bien. me pareció muy, muy interesante. Feli, muchísimas gracias. Sí, una más. Sí, tengo una última que no es una cita, sino que es una reflexión ya para todos y todas, que Sí. es, que la metáfora puede ser utilizada para potenciar una explicación, como lo hacía y lo hizo en muchos casos. Por ejemplo, él te habla de poner de la manguera para afuera, manguear para adentro, te habla de poner la manguera que chorrea para adentro, hablando también del contexto económico donde había En cuanto a mucha la economía, deuda. digamos. Sí. Habla de eso, de una metáfora para que comprendamos un tema. Pero hay otras metáforas que se utilizan para disminuir a las cosas, ¿no? Para, en la proyección de otra, te estoy hablando de lo otro, te evado la realidad. Entonces, muy lejos, en lo banal, en lo actual, se encuentra, atravesamos una tormenta de frente. Sin cambiemos, esta tormenta hubiese destruido a la Argentina. La contraparte de lo poético es lo insustancial, o sea, cambiemos. Arte para divertirse. Muchísimas gracias, Feli Meliquio. Como siempre, excelente. Ahí pasaba nuestro queridísimo columnista, ya amigo de la casa hace un tiempito. 20 minutos pasaban de las 9 de la noche. Ya seguimos con más de ¿Qué mirás?